es una teoría mía de que si va a imprimir dinero, creo que lo va a hacer ahorita, para que si de perder las elecciones, el no asumir las consecuencias de esa impresión de dinero, sino que le quede al siguiente gobernante. Así que esto es de tener en cuenta. ¿Qué más, mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en mi canal Contracorriente. El día de hoy vamos a charlar un poquito sobre un tema muy interesante y tiene que ver sobre la impresión de dinero, propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones. Revisando en X, hojeando un poquito, me encontré con este post de este usuario X que se llama Misión Cumplida, sobre un tuit que el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hizo hace un tiempo. Traté de buscar el tuit por todas partes, pero no lo encontré. Entonces, pero sí encontré entre las noticias que el presidente ya ha propuesto en varias ocasiones imprimir dinero, como en esta ocasión donde Gustavo Petro propuso otra vez que el Banco de la República imprima billetes para reparar a las víctimas del conflicto. Esto fue el 28 de agosto de 2024. Sí escuché la noticia en su momento. Directamente, nuestra propuesta es que esa emisión orgánica no vaya a los bancos privados, sino directamente a las familias. Eso es una renta básica y al subsidio del 100% de la nómina de la pequeña y mediana empresa. La emisión así se convierte en trabajo y producción dada la recesión. Primero que todo, todos saben que la recesión, o bueno, los que no lo sepan, se los comento. La recesión que está hoy viviendo Colombia tiene que ver con la decisión de Petro, apenas llegar al poder, con parar la producción de explotación de petróleo, la comercialización de zumo de dinosaurio. ¿Por qué? Porque es el principal producto que Colombia comercializaba, que exportaba, porque Colombia es un país petrolero. Colombia vende mucho petróleo y cuando tú paras ese aparato productor, que cuando tú detienes esa producción de petróleo y dejas de vender el petróleo, pues dejas de recaudar ese dinero. Por lo tanto, va a ingresar menos plata. Aparte, eso ha traído una baja en la economía y esa es la recesión que hoy estamos viviendo, que se va a intensificar más aún en este año 2025. Primero que todo, esa es la recesión que se está viviendo hoy en Colombia. Y en respuesta a lo que el señor Gustavo Petro está proponiendo sobre la emisión de dinero, él trata de evadir de que es malo imprimir dinero si se lo damos directamente a las familias. Y eso no tiene ningún tipo de lógica, porque imprimir dinero es imprimir dinero, ya sea que tú se lo des directamente a los bancos o se lo des directamente a las personas. Porque ¿en qué afecta el dinero? Cuando entra en circulación, cuando pasa a ser parte de la masa monetaria total que se maneja dentro del país. Ahora, lo que dice el Gustavo Petro es que como se le va a dar directamente a la familia, esto se va a convertir en trabajo y se va a convertir en producción. Entonces, esto es una mala idea. Esto tenemos ejemplos muy claros de que esto es una malísima idea. Económicamente, esto va a traer mucha inflación a Colombia, obviamente, al nivel de que se imprima. Si se imprime poquito dinero, pues habrá poca inflación. Incrementará la inflación, habrá inflación, pero si se imprime mucho dinero, habrá consecuente a la cantidad de dinero que se imprima, así será el nivel de inflación. Leiderman, pero es que ya se imprime dinero todos los años. Sí, todos los países todos los años imprimen dinero. ¿Por qué? Porque hay una demanda de dinero, porque las economías crecen y a medida que crece el mercado se necesita más papel moneda para hacer transacciones. Entonces, todos los años se imprime dinero. El problema es que este dinero, para poderse imprimir, hay que hacer un estudio y dependiendo del crecimiento del mercado interno que tiene cada país, se establece la cantidad de dinero que se debe imprimir. ¿Por qué? Porque si se imprime dinero de más, eso es una oferta de dinero que no se justifica con una demanda de dinero. Explicado de otra manera, el peso, de que de por sí es una de las monedas que, por lo menos acá en Sudamérica, ha sido de las más fuertes, de las más estables durante mucho tiempo, diría yo, toda la vida. El peso colombiano, a pesar de no ser uno de los más valiosos, ha sido uno de los más estables
y de los que menos se ha depreciado a raíz del tiempo. Es cierto que en los últimos años ha perdido mucho su valor a raíz de la inflación, pero aún así, como el gobierno colombiano casi durante mucho tiempo no ha impreso dinero de más, eso ha conservado el valor de la moneda y no la ha depreciado. Esa buena práctica es lo que ha permitido que el peso colombiano hoy tenga un valor y que ese valor se sostenga durante el tiempo. ¿Qué pasa si se imprime más dinero? Pues que al incrementar la oferta de dinero va a bajar el valor del dinero. Porque cuando un producto es muy abundante, baja el valor de, en este caso, de esa moneda. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Digamos, tenemos café. Acá el café en Colombia es económico. Mucha gente dirá, no, el café acá no es barato. Si lo comparamos con países que nos compran el café a los colombianos o países que directamente no producen café, el café es costoso, mucho más costoso. Entonces, como Colombia es un país que produce café, o también podemos poner el ejemplo aguacate, por eso es que dentro de Colombia el café y el aguacate es mucho más económico. ¿Qué pasa si Colombia no fuera productor de café? Pues que tendría que comprar ese café y por lo tanto el café fuera mucho más costoso. Como hay una alta oferta, porque como hay mucho café, entonces el precio del café baja. Es el mismo ejemplo lo podemos colocar con el agua. Como hay mucha agua en la mayoría de los países del mundo, y hoy ciertamente hay países que tienen una escasez grande de agua potable y agua limpia, pero en los países donde hay mucha agua, como los países de Sudamérica, el agua es muy económica. Pero en los países donde escasea el agua es más costosa. Entonces, entendiendo que el valor del peso se sostiene porque no se imprime muchos pesos, sino el que se requiere según anualmente, según la demanda de pesos, entonces entendemos que esta propuesta es mala, porque si de todas maneras, no importa si usted se lo da a los bancos, si el dinero entra en circulación directamente a las familias, directamente a las personas, a las pequeñas empresas, va a aumentar la masa monetaria y por lo tanto va a generar inflación. Y quiero mostrarles este pequeño video para que hagamos recuerdos, para que hagamos memoria de lo que pasa cuando se imprime billetes. En este caso, en mi país natal, Venezuela. Venezuela atravesó una crisis tremenda ya que no podía vender petróleo. Aparte, muchas refinerías de petróleo estaban dañadas y colapsadas por la falta de mantenimiento. O sea, Venezuela bajó su producción de petróleo, dejó el régimen de recibir platica y para sostener el gasto enorme gubernamental, para sostener los diferentes gastos que tiene el régimen, pues se le ocurrió imprimir billetes. Como la inflación es un fenómeno monetario en todas partes del mundo, pues ocurrió lo que ya todos conocemos. Y mira lo que pasa. País donde la plata la botan en fajo. Esto es lo que pasa cuando se imprime billete. En fajo, bebé. República Bolivariana de Venezuela. Mire cómo está la plata, mire, mire. Mire cómo está el billete, mire. Miren, bebé. Ay, dolor, me volviste a dar. Bueno, ahora, ¿qué pasa en términos estadísticos? ¿Qué pasa cuando se imprime mucho billete, mucho dinero? Pues que en países como Venezuela se ven estos gráficos. Los últimos 10 años de inflación en Venezuela, 2015, 121%. 2016, 254%. 2017, uno de los peores años, 438%. 2018, 65.000% de inflación. 2019, 19.000%, 2020, 2.355%, 2021, 1.588%, y así sucesivamente. Para el año 2025 se prevé una inflación del 71%. Y pues eso es lo que ha involucrado, lo que ha originado que muchos países tengan inflación. Pero es que esto no solamente ha pasado en Venezuela, también tomemos el ejemplo de Argentina, que hasta el año pasado, debido a las políticas peronistas que se aplicaron durante muchos años, tuvo un rebote enorme, casi había de la hiperinflación,
y tuvo una inflación acumulada total de 229,82%. Le sigue a Venezuela y, oh sorpresa, Colombia empieza a acercarse, más que todo por el tema de la recesión económica que estamos sufriendo, empieza a acercarse a esos, no a esos niveles tan altos, pero a estar entre los países que más están sufriendo de inflación. Por eso es que ha subido tanto los productos de la canasta básica, por eso es que ha subido tanto los precios de los productos de primera necesidad en este país. Aquí tienen el listado completo, esto lo pueden buscar en esta página que se llama Estatista. Entonces, Leiderman, la pregunta es, ¿efectivamente imprimir dinero causa inflación? Pues miremos cómo el señor economista, presidente de la República Argentina, Javier Milei, nos explica ese temita. Los economistas además son parte del problema y no de la solución. Usted puede definir la inflación de dos maneras distintas. Si usted tomaba un diccionario a inicios del siglo XX, la inflación se definía como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí. Si usted cree que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, su problema está en Reconquista 266, en el Banco Central que imprime mucho dinero y eso hace que pierda valor el dinero, es decir, que todos los precios suban. ¿Por qué pierde valor el dinero? Porque al haber mucho dinero, mucha cantidad física de dinero, eso hace que se deprecie el valor. Lo vamos a poner con otro ejemplo. Casas. Imaginemos que vamos a una localidad y quiero arrendar una casa. Si hay muy poca oferta de casas para yo rentar porque quiero vivir en esa localidad, pues, ¿qué pasa? Que el arriendo de esas casas van a ser más costosas. ¿Por qué? Porque hay pocas casas disponibles. Y pues los arrendatarios van a subir el precio de estas casas. ¿Qué pasa si yo en esa misma localidad voy 5 años después y ya hay muchas casas y hay pocas personas arrendando casas? Pues que los arrendatarios, los dueños de estas casas, van a bajar el precio porque necesitan que alguien rente sus casas. Porque al haber muchas casas, pues se puede conseguir precios más económicos. Y este ejemplo me pasó en Medellín una vez. Fui a rentar un apartamento por unos meses, porque iba a estar allá de vacaciones, iba a hacer algunos trabajos también. ¿Qué pasó? Fui a rentar un apartamento en Aranjuez. Resulta que el señor, entre la negociación, me dice, es que este apartamento hace 7 meses que no lo logro rentar. Claro, cuando él me dice precio, 1.500.000 por un apartamento en un barrio que no es que era de los más, no es de los más céntricos y no es tampoco de los más seguros. Entonces, 1.500.000, un apartamento de 2 habitaciones, me pareció muy costoso. Yo directamente le regateé el precio, le dije, te ofrezco tanto. Y el señor, sin pensarlo, me lo rentó, pues. Al tiempo yo hablo con el señor y le pregunto, ¿por qué me aceptó la rebaja? ¿Por qué me aceptó? Porque era lo que me dijo, es que hacía mucho no rentaba el apartamento. Yo le dije, es que el precio que usted estaba dando era muy costoso. Y yo precisamente le regateé el precio porque sabía que podía encontrar algo más acercado al precio que yo le ofrecí. Me dijo, sí, tiene razón. Y cuando usted termine su estadía acá, me va a tocar ofrecer el apartamento, bajarle precio porque hace mucho no lo rento, varias personas habían venido y todo el mundo me decía que estaba muy costoso. Como habían más casas para rentar ahí en Aranjuez con mejor precio, o sea, había más oferta bajo el precio, en este caso, de la renta de ese apartamento. Este es un ejemplo. Este tema de la inflación ataca a todos los países en general. Esto no tiene nada que ver si el país está dirigido por un socialista, un capitalista, lo que sea, lo que sea. Si en cualquier país donde se imprima dinero, va a haber inflación. Cuando se imprima más dinero del que se debe imprimir anualmente. Les voy a poner un ejemplo con Estados Unidos, uno de los países más capitalistas del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que bueno, se ha impreso demasiado dinero en los últimos años. Lo hizo tanto el gobierno de Donald Trump como lo ha hecho el gobierno de Biden. Y eso ha generado que ha subido los precios de los productos. Yo estaba viendo a un youtuber cubano que vive en Estados Unidos y en sus cálculos y en algunas estadísticas que él ha visto, en promedio, los alimentos de primera necesidad han subido en un promedio un 21%, se han subido los precios en un 21%, o sea, ha habido un promedio de un 20% de inflación, en promedio, ¿sí? Y me puse a investigar un poquito y sí, por lo menos los huevos han incrementado un 37,5%, la carne de vaca un 5%, y los jugos de naranja han incrementado un 17%, y los jugos frescos un 3,1%. También el café, también el chocolate.
Es cierto que también dependen algunos productos por los alimentos, en este caso por las cosechas. Digamos, acá en esto, en el jugo de naranja ha subido el precio porque en Brasil, que es el principal país que exporta este producto a los Estados Unidos, no tuvo una buena cosecha. No tuvo una buena cosecha, ha sido lo que principalmente ha incrementado el precio de este producto. Entonces, básicamente, escasea el producto, no hay oferta, y si hay, y hay mucha demanda, va a incrementar el precio del producto. Entonces, la idea del señor Gustavo Petro de imprimir billetes es una idea malísima, es una idea destructora para la economía y la inflación va a terminar, siempre termina afectando, termina acabando con el poder adquisitivo de los más pobres, porque la inflación le pega más duro a los más pobres. Muchachos, vengo del futuro, ya lo viví. Por favor, no permitan colombianos que se imprima billete en su país, porque eso lo que va a generar es que haya más pobres. Y hay una cosa que me da mucha curiosidad. Hasta el momento no se ha incrementado la, la masa monetaria de Colombia por órdenes de Gustavo Petro, no se ha incrementado. Hasta el momento tengo entendido que eso no se ha hecho. Y me da miedo pensar de que se imprima justamente en estas fechas, ya cuando falta ya año y creo que un año y medio, un poquito más tal vez, para las próximas elecciones presidenciales que serán en el año 2026, porque el problema con esto es que la inflación no afecta directamente en el momento que se imprime. Me explico. Tú imprimes billetes hoy y la inflación no se muestra mañana, se muestra mucho después. Y acá el señor economista presidente de la República de Argentina, Javier Milei, nos lo va a explicar de la siguiente manera. Estuvimos escuchando que la emisión causaba inflación. Pero el gobierno de Macri casi no tuvo emisión. Y tuvimos una inflación récord, la más alta de la convertibilidad, más del 54%. Bueno, primero te diría primero los datos, eso es falso. ¿Por El qué gobierno falso? de Macri emitió de lo lindo. Y justamente los niveles de inflación están en perfecta línea con lo que se emitió. Lo que pasa es que hay un problema. Cuando vos lees las premisas del monetarismo, hay un artículo y una conferencia que da Milton Friedman en la London School of Economics sobre qué es el monetarismo. Y justamente una de las cosas que dice es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero los impactos de la emisión monetaria de hoy no se ven hoy, se ven de 12 a 18 meses. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, este gobierno emitía, decía, emitimos si no hay inflación. Y ahora no están emitiendo y sí hay inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con rezagos. Y esto es lo que más me da miedo, porque si el señor Gustavo Petro decide imprimir dinero para para estas fechas, pues básicamente los rezagos económicos se van a empezar a mostrar, los va a recibir el próximo presidente de la República, teniendo presente o teniendo en cuenta de que tal vez Gustavo Petro no vaya o no va a ganar las próximas elecciones presidenciales, que es muy probable porque su gestión presidencial ha sido terrible. Es una teoría mía de que si va a imprimir dinero, creo que lo va a hacer ahorita, para que si de perder las elecciones, el no asumir las consecuencias de esa impresión de dinero, sino que le quede al siguiente gobernante. Así que esto es de tener en cuenta, esto hay que darlo a conocer, darlo a saber. Eso es todo lo que quería traer por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden comentar ahí abajo, pueden dejar sus comentarios, cualquier corrección, cualquier crítica que quieran hacer, será bienvenida. Yo estaré por ahí abajo comentándoles y nos vemos en una siguiente ocasión.